Estamos con Santiago Feinstein, él hace parte de SAS, tiene un cargo de ventas para Latinoamérica. Y bueno, hablemos un poquito para toda la gente que está viendo esto. ¿A qué se dedica SAS en Latinoamérica? Llevan muchos años en la región y bueno, resultados que ya se empiezan a ver, empiezan a estar en muchísimos países y bueno, ¿de qué se trata SAS? ¿Qué hacen? SAS es una compañía norteamericana de Estados Unidos de más de 40 años en Estados Unidos y hace 20 años que está en Latinoamérica y nos dedicamos principalmente a transformar los datos en conocimiento, en dar a las compañías, a los gobiernos, a todo tipo de organización la capacidad de responder preguntas basadas en sus datos. Y eso se hace aplicando técnicas analíticas de las más básicas hasta las más sofisticadas que están de moda ahora, estos conceptos de machine learning, de inteligencia artificial. Esas son las técnicas que utiliza SAS para convertir datos en información y en conocimiento para que las compañías transformen su realidad. Ok. ¿En qué países están ustedes actualmente? ¿Dónde están involucrados? ¿Dónde tienen su foco de negocio? SAS trabaja en todo el mundo, tiene sus headquarters en Estados Unidos, pero tiene oficinas en todo el mundo. En Latinoamérica particularmente estamos en Colombia, en Argentina, en Brasil, en México, en Ecuador, en Chile, con presencia en todos esos países. Y el foco de negocios históricamente estuvo en aquellas compañías que tienen muchos datos, principalmente la banca y las empresas de telecomunicaciones, pero en esta nueva transformación digital que está ocurriendo, las compañías empiezan a generar cada vez más datos, con lo cual sectores históricamente más relegados en el manejo de la información empiezan a aparecer como protagonistas. Estamos hablando del sector de salud, el gobierno empieza a utilizar datos para generar políticas públicas y otros sectores como manufactura poniendo sensores dentro de sus máquinas de producción para tomar datos. Ahí está SAS analizando esa información para dar el conocimiento para cambiar el negocio de esas empresas. Ok, bueno, mucha gente cuando habla de recopilación de datos y de marketing, pues digamos que se asusta un poco, ¿no? Y siempre queremos finalmente esto verlo traducido en dinero. Pero cuando empezamos a hablar de otros datos, empezamos a hablar de machine learning, de inteligencia artificial, pues las cosas no solo se van a traducir en dinero, sino también en calidad de vida. Y hace muy poco, bueno, en Colombia estamos en una contienda electoral y uno de los candidatos, el hoy presidente elegido Iván Duque, hablaba de cómo finalmente con ese Big Data se podía hacer un aporte a la seguridad del país. Entonces, expliquémoslo a la gente que a veces eso suena como un poco futurista, pero eso como finalmente podemos llegar a eso y sí es una realidad. Sí, es verdad, parece un poco de película, se ha visto mucho eso en algunas películas de Hollywood. Tenemos varios casos en la región y los gobiernos trabajamos mucho con ellos pensando en cómo utilizar la información de sensores, información de cámaras, información de video para mejorar la seguridad pública. La realidad es que donde hay un dato y donde se quiere hacer algún tipo de predicción para saber qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, zonas de delito caliente, podemos entender cómo se mueve el delito y a poner más recursos de prevención ahí. En ese tipo de aplicaciones, SAS está analizando video, por ejemplo, para entender dónde hay una pelea y actuar en tiempo real, analizando sonido. Hay compañías que brindan micrófonos puestos en la ciudad donde escuchan un disparo, disparan una alerta. Hay que poder detectar un disparo. Bueno, existen algoritmos que pueden detectar un disparo y enviar en forma automática un móvil de policía a eso. Entonces, son realidades que existen hoy y hay gobiernos que ven, obviamente por razones electorales, o sea, les interesa trabajar en seguridad pública, pero hay un beneficio concreto de mejora en la calidad de vida del ciudadano y no solo es en seguridad, es en educación. Existen hoy programas que pueden detectar alumnos que van a repetir o que van a abandonar en forma temprana. O sea, entendemos qué alumnos y asignamos lo que se llama una propensión de riesgo. Este alumno es más propenso que este otro a repetir este año. Y queremos trabajar en forma anticipada para, con sus padres, con sus maestros, con la escuela, ayudarlo a que ese alumno no repita. Y sabemos muy bien que un alumno que no repite seguramente continúe en el colegio y en el largo plazo tenga mejor calidad de vida, mejor ingreso y eso, bueno, es bueno para toda la sociedad. Hablemos de otro foco que también en el que se ha hecho mucho eco en los últimos meses y cuando todo ha hecho como boom, todo eso del Big Data que no era como tan fuerte antes. Estaba, pero ahora se ha venido masificando mucho más y es el tema de la salud.
¿cómo se pueden ver aplicados los temas de datos en la salud para beneficio, no solo para sanación, sino también para prevención? Totalmente, ahí yo veo dos focos. Uno obviamente tiene que ver con la prevención, o sea, es gente que va a vivir más tiempo, es gente que va a tener una mejor calidad de vida, inclusive para los sistemas públicos de salud con costos muchísimo menores, con lo cual el beneficio para la sociedad es muy grande. Desde el punto de vista de salud lo que estamos viendo son algoritmos nuevos, algunos, y algoritmos que ya existían, formas de analizar los datos. Esos son los algoritmos que nos van a permitir, por ejemplo, a partir de imágenes, ¿sí? Imágenes o análisis de sangre, pero imágenes de personas que tienen algún tipo de enfermedad como cáncer, o inclusive imágenes del iris, del ojo, predecir a aquellas personas que van a desarrollar una enfermedad. Sí, entonces esto tiene un porcentaje de confianza, no es una bola de cristal, no tiene la razón siempre, pero la idea es poder asistir a los médicos, complementar los algoritmos, las decisiones automáticas con el juicio experto del médico y darle mayor aporte a esa decisión. Entonces tenemos hoy médicos que utilizan algoritmos para tener mayor porcentaje de precisión en los diagnósticos. Entonces, quizás con cosas ínfimas que una persona, un médico, sería incapaz de darse cuenta en una imagen, tenemos sistemas algorítmicos que analizaron miles de imágenes donde había casos positivos de cáncer y asisten a los médicos en determinar si una nueva imagen existe algún tipo de diagnóstico positivo en este tipo de enfermedades. Lo mismo con análisis de sangre, en enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, podemos entender cuándo una persona va a tener una crisis o crisis cardíacas y actuar en forma preventiva, y esto de vuelta mejora la calidad de vida y ahorra al sistema público de salud millones que pueden ser reinvertidos en otros focos. Entonces la realidad es que el uso de datos y algoritmos para tomar decisiones médicas es muy fuerte los beneficios para la sociedad. Bueno, usted toca un tema bien importante y es la reducción de costos. Mucha gente, o por lo menos muchas empresas, dicen, no, lo que pasa es que es una inversión muy alta. Yo todavía no me voy hacia allá, todavía no quiero dar el paso. Y lo que yo presiento es que muchas de esas empresas se pueden quedar en algo que muchos conocemos como esa nostalgia Kodak o en esa nostalgia Blockbuster, y si no dan el paso al momento que hay que darlo. Entonces, digamos, ¿cuál es el consejo que usted le puede dar a esos empresarios que no están haciendo parte de esta transformación digital y que seguramente sí o sí tienen que hacerlo porque creo yo, desde mi opinión, que van a desaparecer? Sí, no hay opción, claramente, se pueden convertir en Blockbuster o en Kodak. Lo que yo veo es que no es necesario hacer grandes inversiones, ese es un mito del proyecto de muchos meses, de una inversión muy grande en tecnología, en software. La realidad es que toda compañía hoy tiene datos. No hace falta ir a bucear demasiado profundo, aunque sea en un Excel, en una planilla de Excel, nada de base de datos sofisticadas. Existen datos hoy en las compañías. Yo recomiendo buscar un caso de uso, preguntarse cuáles son los problemas que tengo y atacar eso con los datos que existen. Tampoco hacer demasiadas inversiones tecnológicas. La realidad es que hoy la tecnología está disponible o bien muy barata o prácticamente gratis. Existen en Internet cientos de plataformas tecnológicas para analizar datos, entonces no es necesario hacer grandes inversiones. Yo puedo elegir un caso, un dolor que tenga como organización y atacarlo con los recursos internos, o puedo al principio hacerme de algún tipo de consultoría muy puntual para ayudarme a dar el primer paso, y yo garantizo que cuando di un primer paso, los siguientes pasos ocurren naturalmente y el ROI o el retorno de la inversión se demuestra fácilmente en seguir invirtiendo. Con lo cual, de vuelta, no es cuestión de invertir inicialmente, sino buscar el caso de uso, encontrar resultados y después el dinero aparece para seguir invirtiendo. O sea, es un camino a construir, no se hace de una, sino que hay que ir caminando de a poco. Claro, de eso se trata, de construir una gran base de datos, qué hacer con esos datos y finalmente el uso que les voy a dar y la retribución que vamos a tener. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mil gracias.